El Ministerio Conéctate a Jesús presenta, especial 2025 Vídeo Clase 158 del Maratón Feliz para Siempre temas 8 al 10 para hoy 5 de enero de 2025 patrocinado por el Ministerio Conéctate a Jesús. Seminarios y clases virtuales para mantenerse conectados a Jesús siempre gozosos rumbo al cielo. Tema número 8 Nuestra historia denominacional. La historia es la maestra de la vida. Cicerón. ¿Sabía usted que en 1832 un granjero de mediana edad comenzó a predicar que Jesús iba a regresar pronto? ¿Sabía usted que en 1844 una frágil adolescente relató la primera visión que Dios le había dado? Y años más tarde escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellen G. White. Y así comenzó. Personas corrientes que vivieron vidas extraordinarias de dedicación a Dios lideraron un pequeño movimiento que creció hasta convertirse en una iglesia mundial que ahora está compuesta por más de 20 millones de miembros. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta nuestra historia. Escuchemos la lección de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José A. Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes. El segundo gran despertar fue un poderoso movimiento religioso en los Estados Unidos. Comenzó en 1790 y duró hasta 1840. Este periodo vio un aumento en el interés y la actividad religiosa. Mucha gente experimentó conversiones emocionales y se unió a las iglesias. El segundo gran despertar transformó la sociedad estadounidense, llevó a nuevas denominaciones y reformas sociales. El movimiento fue una reacción al racionalismo de la Ilustración. La gente buscaba experiencias religiosas emocionales. Querían sentir una conexión directa con Dios. Los predicadores celebraban grandes reuniones al aire libre llamadas reuniones de campamento. Estas reuniones eran muy emotivas y atraían a multitudes enormes. El segundo gran despertar tuvo un profundo impacto en la vida estadounidense. Ayudó a dar forma al panorama religioso de la nación. También inspiró muchos movimientos de reforma social, como el abolicionismo y la templanza. El énfasis del movimiento en la piedad personal y la responsabilidad social dejó un legado duradero. Una de las figuras más destacadas del segundo gran despertar fue Charles Finney. Era un predicador carismático que atraía a grandes multitudes a sus sermones. Finney enfatizó la importancia de la conversión personal. Creía que cualquiera podía elegir ser salvo. Las nuevas medidas de Finney, como invitar a la gente a que se presentara para declarar su fe, fueron controvertidas pero efectivas. Otra característica importante del segundo gran despertar fue el aumento de la predicación emocional. Los predicadores usaban imágenes vívidas y un lenguaje poderoso para evocar emociones fuertes en sus oyentes. Querían que la gente sintiera el peso de su pecado y la alegría de la salvación. Estos sermones emocionales fueron muy efectivos para convertir a la gente. El segundo gran despertar también estuvo marcado por un nuevo énfasis en la piedad personal. Se animaba a la gente a vivir vidas devotas y a demostrar su fe a través de buenas obras. Esto llevó a la formación de muchas sociedades religiosas dedicadas a la reforma social. La gente creía que tenía la responsabilidad de hacer la sociedad más cristiana.
El segundo gran despertar tuvo un profundo impacto en la sociedad estadounidense. Inspiró muchos movimientos de reforma social. Uno de los más significativos fue el movimiento abolicionista. Muchos evangélicos llegaron a creer que la esclavitud era un pecado. Trabajaron incansablemente para abolirla. Otro movimiento de reforma importante fue la templanza. Los reformadores de la templanza buscaban reducir el consumo de alcohol. Creían que el alcohol era la raíz de muchos problemas sociales. Hicieron campaña a favor de leyes para restringir o prohibir su venta. El segundo gran despertar también condujo a mejoras en la educación. Se fundaron muchos colegios y universidades nuevas. Estas instituciones a menudo estaban afiliadas religiosamente. Su objetivo era formar una nueva generación de líderes cristianos. El movimiento también condujo al establecimiento de escuelas dominicales, que proporcionaban educación religiosa a los niños. El milenarismo, la creencia en la inminente segunda venida de Cristo, fue un aspecto significativo del segundo gran despertar. Mucha gente creía que el mundo estaba llegando a su fin. Vieron los cambios sociales y religiosos de la época como señales del fin de los tiempos. Uno de los grupos milenaristas más destacados fueron los milleritas. Este grupo fue dirigido por William Miller, quien predijo que Cristo regresaría en 1844. Miller basó su predicción en su interpretación de la Biblia. Cuando Cristo no regresó como se predijo, se conoció como la Gran Decepción. A pesar de la Gran Decepción, el movimiento millerita tuvo un impacto duradero. Contribuyó al desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El segundo gran despertar, con su énfasis en la piedad personal, la reforma social y las expectativas milenaristas, dejó una huella significativa en la historia religiosa estadounidense. A principios del siglo XIX en Estados Unidos, había mucha inquietud espiritual. Muchos sentían que la nueva nación se había alejado de sus raíces religiosas. Este periodo, conocido como el Segundo Gran Despertar, vio un resurgimiento del fervor religioso. Predicadores viajaban de pueblo en pueblo, realizando emotivos avivamientos. Miles acudían a escuchar su mensaje de arrepentimiento y salvación. Estos avivamientos tuvieron un profundo impacto en la sociedad estadounidense. Impulsaron reformas sociales, incluyendo movimientos para la abolición de la esclavitud y la templanza. También llevaron a la fundación de nuevas denominaciones y comunidades religiosas. El Segundo Gran Despertar recordó a la gente la importancia de la fe. Este fervor religioso tocó las vidas de muchos, incluyendo a un joven llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller fue un hijo del Segundo Gran Despertar. Nacido en una familia cristiana devota, creció rodeado de fe. Sin embargo, de joven, Guillermo empezó a cuestionar las enseñanzas religiosas de su crianza. Se sintió atraído por la Ilustración, con su énfasis en la razón y la lógica. Guillermo abrazó el deísmo, un sistema de creencias que reconocía a Dios como el creador, pero rechazaba la religión organizada y la revelación sobrenatural. Veía el cristianismo tradicional como supersticioso y anticuado. Este cambio de creencias causó una ruptura entre Guillermo y su familia, especialmente con su abuelo, profundamente religioso. A pesar de la tensión, la familia de Guillermo continuó orando por él, esperando que algún día encontrara el camino de regreso a Dios. A pesar de su rebeldía, Guillermo no pudo escapar a la influencia de su crianza. Su abuelo, un pilar de su comunidad, era un hombre de profunda fe. A menudo compartía historias de la Biblia con el joven Guillermo, inculcándole un sentido de asombro y admiración. Estas historias, aunque inicialmente descartadas por un escéptico Guillermo, dejaron una marca indeleble en su alma. A medida que Guillermo profundizaba en sus estudios, comenzó a encontrar inconsistencias en sus creencias deístas. Las complejidades del mundo natural, las complejidades del espíritu humano, estas cosas apuntaban a algo más grande que un creador distante y no involucrado. Las semillas de la fe, sembradas en la infancia, comenzaron a echar raíces en el corazón de Guillermo. Fue en la euforia optimista y expectante del Segundo Gran Despertar que descubrimos a quien parecía ser un candidato bastante desahuciado para el ministerio. De hecho, a los 20 años de edad, Guillermo Miller, nacido en 1792, estaba más interesado en burlarse de los predicadores que en imitarlos. En particular, descubrió que aquellos de su familia eran objetivos especialmente buenos para esa clase de diversión. Los favorecidos por esa actividad incluían a su abuelo Phelps, un pastor bautista, y a su tío Elijah Miller,
de la Iglesia Bautista de Lowampton. La imitación que Mailer hacía de las peculiaridades devocionales de su abuelo y de su tío aportaba mucho entretenimiento para sus compañeros escépticos. Él imitaba con seriedad grotesca las palabras, los tonos de voz, los gestos, el fervor y hasta el pesar que sus parientes pudieran manifestar por personas como él. Más allá de funcionar como entretenimiento para sus amigos, esas exhibiciones servían de testimonio de lo que era el joven Mailer. Al igual que otros jóvenes en tiempos de rápida transición cultural, Mailer había pasado por su propia crisis de identidad. Parte de su rebelión en contra de su familia, indudablemente, había sido un aspecto de la eterna lucha de los adolescentes por discernir quiénes son, en contraposición a sus padres. Esa lucha, desgraciadamente, es igualmente difícil para los padres y los adolescentes. Ese era el caso de la madre de Guillermo, profundamente religiosa, que sabía de sus travesuras, pero lo que menos pensaba era que eran divertidas. Para ella, el proceder de su hijo mayor era la amargura de la muerte. Sin embargo, Guillermo no siempre había sido un rebelde religioso. En sus primeros años, había sido intensa y hasta atormentadoramente devoto. La primera página de su diario, que comenzó a llevar en su adolescencia, contiene la declaración: de chico, me enseñaron a orar al Señor. Como es la única declaración descriptiva de sí mismo en la introducción de su diario, debió haberle parecido una característica distintiva. Pero no duraría demasiado. En su adultez temprana, Mailer dejó el cristianismo y se convirtió en deísta agresivo y escéptico, que satirizaba no solo a su abuelo sino también al cristianismo en sí. Pero el anciano abuelo Phelps nunca se dio por vencido. No te aflijas tanto por Guillermo, consolaba a su madre. Todavía hay algo por hacer por él en la causa de Dios. Y así era. Pero, desdichadamente para ella, llevaría tiempo hasta que esa profecía llegara a cumplirse. Phelps nunca dejó de orar por sus hijos y sus nietos. Aquí hay algo importante para quienes vivimos en el siglo XXI. Análisis del texto, un candidato poco probable para el ministerio. Resumen del texto. El texto relata la historia de Guillermo Mailer, un joven escéptico que se burlaba de los predicadores, incluidos su abuelo y su tío, ambos ministros bautistas. A pesar de sus burlas y rebelión, su abuelo Phelps nunca perdió la esperanza ni dejó de orar por él, creyendo que había algo importante que Mailer haría en la causa de Dios. Análisis. Contexto histórico. Segundo Gran Despertar. La historia se enmarca en el contexto del Segundo Gran Despertar, un periodo de fervor religioso en Estados Unidos que motivó a muchas personas a buscar un renacimiento espiritual. Rebelión juvenil. Crisis de identidad. Mailer, como muchos jóvenes, atravesó una crisis de identidad y se rebeló contra las enseñanzas de su familia, encontrando entretenimiento en imitar y satirizar a los predicadores. Deísmo y escepticismo. En su juventud, Mailer abandonó el cristianismo y adoptó un punto de vista deísta y escéptico, lo que intensificó sus burlas hacia la religión. Persistencia en la oración. Abuelo Phelps. A pesar de la aparente falta de interés de Mailer en la religión, su abuelo Phelps nunca dejó de orar por él y mantuvo la esperanza de que Mailer tendría un papel significativo en la obra de Dios. Fe y esperanza. La actitud de Phelps refleja una profunda fe y esperanza, sirviendo como un ejemplo de perseverancia y confianza en el poder de la oración. Transformación eventual. Profecía cumplida. Aunque el texto no detalla la transformación de Mailer, sugiere que eventualmente cumplió la profecía de su abuelo, destacando la importancia de no perder la esperanza en los demás, incluso cuando parecen alejados del camino espiritual. Lecciones para el siglo XXI. Persistencia en la fe. La historia de Mailer y su abuelo nos recuerda la importancia de la persistencia en la oración y la fe en la transformación de los demás. Paciencia y esperanza. En un mundo donde las crisis de identidad y la rebelión juvenil son comunes, esta historia subraya la necesidad de paciencia y esperanza en el crecimiento y cambio personal. Esta meditación del 4 de enero es un ejemplo inspirador de cómo la fe inquebrantable y la oración persistente pueden llevar a cambios significativos, incluso en aquellos que parecen ser candidatos poco probables para el ministerio. ¿Sabía usted que no fue la intención de los compiladores que este libro tuviera una circulación general, sino que fuera de beneficio para los administradores y ministros que tienen que ver con manifestaciones de conducta cuestionables e inmorales?
me he empeñado, con la ayuda de Dios, en escribir cartas que puedan ser de ayuda, no solo a quienes las he dirigido, sino también a muchos que las necesitan. La presente compilación no tiene por objeto ser un manual de reglas para tratar con inmoralidad, la infidelidad, el divorcio y el nuevo casamiento sin fundamento bíblico. Ningún manual conseguiría tratar todas las irregularidades morales que puedan suceder. Carta número 70 de 1905 y Testimonios acerca de la conducta sexual, página 10. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el segmento Dios y la sexualidad. Escuchemos la lección de hoy. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Capítulo 27. A un ministro honesto. Pérdida de influencia y reputación. Estimado hermano H., tengo algo que decirle. Hermano mío, usted ha gozado del respeto de los jóvenes y mayores de la Iglesia. Pero su proceder es condenado por Dios. Usted no posee su espíritu, ni es un hombre libre. Usted ha seguido una línea de conducta que ha permitido que se hable de lo bueno que hay en usted, como si fuera malo. Yo habría pagado $1000 para que lo que ocurrió en la reunión de escuela sabática en el Valle del Piamonte no hubiera ocurrido. Usted, un hombre que peina cabellos grises, estaba recostado a lo largo con su cabeza apoyada sobre el regazo de Georgina S. Si yo hubiera cumplido con mi deber, lo habría reprendido allí mismo. Muchos lo vieron y comentaron sobre el particular. Luego de una manifestación tal, ¿qué valor pueden tener sus admoniciones para guardarse contra cualquier cosa relacionada con esta familiaridad fácil y libre? Usted ha neutralizado sus esfuerzos al tratar de elevar a los jóvenes por su ejemplo. Su familiaridad con la hermana S y su familia han sido objeto de comentarios. ¿Cómo puede usted ejercer influencia sobre los jóvenes, como padre, cuando exhibe tales manifestaciones de carencia de juicio y flaqueza? Si tan solo fuera un hombre de edad avanzada en vez de un galán sentimental, si tan solo se mantuviera alerta, Dios no le habría retirado su sabiduría como lo ha hecho. Su reputación hubiera sido más preciada para usted que su vida misma. Hubiera sido mejor, mucho mejor, descender a la tumba con honor inmaculado que vivir con una mancha sobre el nombre. Capítulo 27. A un ministro honesto. Pérdida de influencia y reputación. Resumen. En este capítulo, se dirige una reprimenda a un ministro que había gozado de respeto entre jóvenes y mayores de la Iglesia. Se le acusa de una conducta que ha permitido que lo bueno en él sea visto como malo. En particular, se menciona un incidente en el Valle del Piamonte durante una reunión de escuela sabática, donde el ministro fue visto en una posición inapropiada con Georgina S. Este comportamiento, se argumenta, ha neutralizado sus esfuerzos por elevar a los jóvenes mediante su ejemplo. Además, su familiaridad con la hermana S y su familia ha sido objeto de comentarios negativos, afectando su capacidad para influir positivamente en los jóvenes. Análisis del capítulo. El capítulo 27 trata sobre un ministro cuyo comportamiento inapropiado ha sido motivo de escándalo y ha afectado su reputación y capacidad de influir positivamente en los jóvenes de su comunidad. Se menciona un incidente específico donde su conducta fue considerada inapropiada y cómo esto ha disminuido su autoridad moral y su capacidad para guiar a otros. Aplicaciones a nuestra época tecnológica. En la era digital actual, donde la mayoría de las interacciones y comunicaciones se realizan a través de plataformas cibernéticas, el tema de la reputación y la conducta adecuada es más relevante que nunca. Aquí hay algunas aplicaciones prácticas. 1. Reputación en línea. Conducta en redes sociales. La forma en que nos comportamos en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn afecta directamente cómo somos percibidos por otros. La publicación de contenido inapropiado puede dañar la reputación y la credibilidad. Transparencia y autenticidad. Es crucial ser auténtico y transparente en nuestras interacciones en línea.
La falsedad y el engaño pueden ser rápidamente descubiertos y pueden tener consecuencias duraderas. 2. Privacidad y seguridad. Protección de datos personales. Con el aumento de la ciberdelincuencia, proteger nuestra información personal y ser conscientes de cómo se utiliza es fundamental. Seguridad en las comunicaciones. Asegurarse de utilizar plataformas seguras para comunicarse y evitar compartir información sensible en canales no seguros. 3. Influencia digital. Responsabilidad en la influencia. Aquellos que tienen seguidores y una presencia significativa en línea tienen la responsabilidad de utilizar su influencia para el bien y ser ejemplos positivos. Mentoría y apoyo virtual. La tecnología permite la mentoría y el apoyo a través de plataformas digitales, lo que puede ser una herramienta poderosa para guiar y apoyar a otros. 4. Comportamiento ético. Ética en la tecnología. Desarrollar y utilizar tecnologías de manera ética, respetando los derechos de los usuarios y la comunidad en general. Familiaridad y profesionalismo. Mantener un nivel adecuado de profesionalismo en las interacciones en línea, evitando la familiaridad excesiva que puede ser malinterpretada o inapropiada. En resumen, el capítulo nos recuerda la importancia de mantener una conducta adecuada y respetuosa, tanto en la vida real como en el mundo cibernético, donde nuestras acciones y palabras pueden tener un impacto duradero. Y bendiciones a todos en el ministerio, conéctate a Jesús. Es un gozo saber que están avanzando en este maratón especial de Feliz para Siempre. Al llegar al video 156 y entrar en la parte 10 de la serie, con el enfoque en el camino a Cristo de Elena G. de White, han tocado un pilar fundamental de la experiencia cristiana. Mi opinión sobre el camino a Cristo. Este libro es sin duda una joya espiritual. Fue escrito para guiar a las almas en su relación personal con Jesús y proporcionarles un entendimiento claro de cómo experimentar una vida cristiana auténtica. Desde su publicación, ha transformado millones de vidas y sigue siendo relevante incluso 180 años después del inicio del juicio investigador. Aquí destaco algunos puntos claves que hacen del camino a Cristo un recurso invaluable. 1. Sencillez y profundidad. Aunque es un libro accesible para todo tipo de lectores, su mensaje es profundamente espiritual. Habla directamente al corazón, ayudándonos a ver la necesidad de un Salvador y el inmenso amor de Dios. 2. Progresión espiritual. El libro nos lleva por un camino claro, desde el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios hasta la experiencia de la fe y el crecimiento en Cristo. Cada capítulo está diseñado para abordar una etapa importante en el viaje cristiano. 3. Cristocentrismo. Todo el mensaje gira en torno a Jesús como el centro de la vida cristiana. Nos recuerda que es solo a través de Él que podemos encontrar verdadera paz, esperanza y propósito. 4. Aplicación práctica. El camino a Cristo no solo es teológico, sino también práctico. Nos muestra cómo desarrollar una relación viva con Jesús a través de la oración, el estudio de la Biblia y la entrega diaria. 5. Impacto en el movimiento adventista y más allá. Este libro trasciende denominaciones, porque su mensaje es universal. Jesús nos invita a acercarnos a Él tal como somos. Es una herramienta poderosa de evangelización y discipulado. Importancia en el contexto de los 180 años conectados a Jesús. El mensaje del camino a Cristo es más relevante que nunca. En este maratón, donde celebramos 180 años desde el inicio del juicio investigador, este libro nos conecta directamente con la misión de prepararnos para el regreso de Cristo. Es una guía práctica para mantenernos firmes en la fe y para invitar a otros a caminar con nosotros hacia el cielo. Próximos pasos al estudiar el prólogo. Cuando entremos al prólogo de este libro, debemos prestar atención a cómo se nos presenta el tema central, el inmenso amor de Dios y su disposición de salvarnos. Esto marca el tono del resto del libro y nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta personal a ese amor. Estoy seguro de que este estudio enriquecerá a todos los que participan en el programa. Que el Señor siga bendiciendo este esfuerzo y les dé sabiduría para compartir su mensaje con claridad y poder. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Por lo tanto le esperamos en el siguiente programa. Bendiciones. La serie Feliz para Siempre.
Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother José Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue. To be continued. This series will continue.